Yo quiero estar unido a ti. Tú eres lo más grande, Señor, lo más importante en nuestras vidas. Vamos a terminar este tiempo solo diciéndole cada uno de nosotros de lo profundo del corazón cuánto le amas y quién es Él para ti. ¿Quién es Él para ti? Exprésalo tú. ¿Cuánto te amo, Señor? Tú eres mi todo y tú lo sabes. Yo soy de ti, vivo por ti, vivo para ti. Tú eres mi primer amor, eres mi anhelo más grande, eres mi meta, mi pasión, mi fuerza, mi gozo, mi canción. Tú eres todo, Señor, tú eres todo. Y te amo con todo mi corazón. Qué gloriosa la presencia de Dios esta mañana, ¿verdad? Difícil pronunciar una palabra. Vamos a permanecer en esta misma actitud, en este mismo descanso y honrando a nuestro Dios. Les invito a tomar su lugar, por favor, y preparemos nuestro corazón para la palabra. Gracias a Dios por este maravilloso momento que nos permitió de alabarlo, ¿verdad? Y bendecirlo. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a dar los anuncios de este servicio. Buenos días, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Y queremos saber si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿No? Todos son de casa. Muy bien, pues se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8:30 de la mañana. Recordemos que la oración es parte de nuestra relación con nuestro Dios. Pues aquí los esperamos, ¿verdad? Los que tengan la oportunidad de venir a esas dos reuniones. También se les informa que el taller de alabanza se lleva a cabo sus clases los miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana. Y les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Y a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 6:50 de la tarde y los domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Acalocpa, número 27, en el pueblo San Juan Tepenáhuac. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Ana o comunicarse al número que aparece en su pantalla. Y bien, para asistir, ahorita que estamos en semáforo rojo o naranja, así en contingencia, el niño deberá estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas, deberá traer agua y lunch. No se permite la estancia a personas adultas, solo deberá entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al comenzar el servicio. Deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores, y los bebés deberán traer su pañalera y su leche. Y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en pantalla.
Bien, les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos trimestre con las materias Preparándonos para Servir, Falsas Doctrinas, Administradores Fieles, Hermenéutica Bíblica y Escatología Bíblica. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio. Recuerden que esta enseñanza de instituto es gratuita, hermanos, y nos permite conocer a más profundidad la palabra de Dios y escudriñarla, ¿verdad? También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie del Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de Iglesia Juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Y se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores al finalizar el servicio. Y si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Y por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir con la predicación. Muy bien, hermanos. Pues vamos a orar para que Dios nos ayude a estar bien cimentados en el Señor, ¿verdad? Por favor, pónganse de pie y vayamos a Mateo. Mateo capítulo 7. Versículos 24 y 25. Vamos a orientar nuestro corazón a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Oremos, hermanos. Padre, humildemente te pedimos que guardes nuestro corazón. Ayúdanos a poner nuestra fe en tu Hijo amado, quien vino a dar su vida para que seamos salvos. Padre, le pedimos que como iglesia nos una a su Espíritu Santo para que ante cualquier circunstancia de nuestra vida su nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos que guardes el corazón del pastor Raúl, sigue sosteniendo su vida. Ayúdale a que su corazón día a día se acerque a ti y se rinda más a ti, Señor, como un servidor fiel a semejanza de Cristo, con temor en su corazón para predicar la palabra de verdad. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, y los jóvenes pueden pasar a...
tardes, ¿cómo están? Bien. Bendecidos por el Señor, ¿verdad? Bien. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y es una bendición para nosotros pasar un tiempo con el Señor. Y realmente nosotros comprendemos que Dios nos ministra también aún en el tiempo de alabanza. Bueno, pues ahora vamos a tomar el tiempo de la palabra de Dios. Esta enseñanza lleva por título Los dos cimientos. Los dos cimientos. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 7. Dice así la escritura, fíjense bien. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no ¿qué? Cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué? Bueno, pues en esta mañana quiero comentarles que casi está por llegar al final del Sermón del Monte. Y aquí Jesús nos está hablando de los dos cimientos, ¿verdad? Hasta este momento nuestro Señor Jesucristo ha estado haciendo una exposición clara y precisa de la ley y de los profetas. Si ustedes analizan todo lo que empieza el Sermón del Monte, ahí vamos a poder ver cómo Jesús está haciendo esa exposición muy clara y precisa de cuando hablaba de la ley. Habéis oído que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de ¿qué? Habéis oído no juzgar, ¿no? O ojo por ojo, diente por diente, decía la ley, ¿verdad? Pero yo les digo, no juzguéis. Entonces, todo eso es lo que Jesús nos ha estado mostrando en todo esto del Sermón del Monte. Ya estamos por terminar esta serie del Sermón del Monte. Y ahora nuestro Señor Jesús termina recalcando la importancia de llevar en práctica todos estos principios que vienen en el Sermón del Monte. Son principios muy fuertes y firmes que están fundados sobre la palabra de Dios, no sobre conocimiento humano, sino sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Y por favor vayamos a Mateo 7:24, si son tan amables. Fíjense, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, aquí vamos a analizar este texto. Jesús lo que está diciendo es cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. ¿Sí? Nos queda claro esa parte, ¿verdad? Cualquiera. ¿Cualquiera qué? Que me oye ¿qué? Aquí hay un verbo, oír. Y ese verbo significa escuchar con atención para poder obedecer. ¿Se han preguntado ustedes como creyentes? Y en algún momento yo me pregunté, ¿por qué no obedezco? Y aquí está la respuesta: porque no estoy escuchando ¿con qué? Con atención. Cuando una persona escucha con atención, ¿puede qué? Yo hablaba el jueves, o de este jueves pasado, que cuando Pablo terminé de dar la carta a los Efesios el jueves, y Pablo decía, estar pues firmes. Y cuando dice estar pues firmes, habla de un orden, como una instrucción militar, donde dice firmes, ¿no? Cuando estás en el ejército o en la Armada de México, te dan la orden y ¿qué tienes que hacer? Firmes, te paras firmes. Y a veces ni te puedes, casi ni mueves los ojos. No haces esto porque si haces esto ya te arrestaron.
Y cuando yo estuve pasando un tiempo en la instrucción militar, ahí en la Armada de México, nos tenían así, en instrucción militar a pleno rayo de sol a las 12 del día, y eran 2 horas de estar recibiendo la instrucción militar de cómo marchar, paso redoblado y todos los términos militares. Y ya después de que terminábamos la instrucción militar nos decían, en descanso ya, y ahí te quedabas en descanso. Te dejaban como 10 minutos o 15, y si te movías, te quedabas de arrestado. El fin de semana no salías de ahí del cuartel. Pues tienes que aprender, y eso, miren, yo hoy lo entiendo, que eso me ayudó para aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque cualquiera que estuviera ahí haciendo lo que él quería es porque estaba distraído, no estaba escuchando con atención. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando tú y yo no escuchamos con atención la voz del Señor, nos va a costar más trabajo obedecer a Dios. ¿Se han puesto a pensar por qué hago esto, por qué lo otro, por qué? Y luego las cosas no me salen bien. Es porque no estamos escuchando con qué. ¿Quién es el que es sabio en todo esto? Él es la fuente de toda sabiduría. A Él nos tenemos que acercar para escucharlo. Miren lo que le dijo a su pueblo Israel. Vayamos a Deuteronomio 6:1. 6:1 al 3. Dice, está hablando Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que se los enseñase. Ahora, ¿para qué? Ahí dice, ¿para qué? Para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasarán vosotros. ¿Para qué? Dios nos está hablando. Dios nos está hablando esta mañana. Nos está diciendo que si tú y yo escuchamos con atención los mandamientos, decretos que Jehová nos manda y los pongamos por obra, pasaremos a la tierra prometida para tomar. Poseeremos la tierra. Amén. Hay una materia que se llama poseer la tierra y la vamos a dar en el Instituto Bíblico. Es una materia, pero de verdad, de gran bendición, porque nos lleva a poseer primero nuestra tierra interior para después poseer la tierra exterior. Y a veces no se nos enseña a querer poseer lo exterior y al último lo que interior. Y no es así. No es así. Dios trabaja de adentro hacia dónde? Hacia afuera. Aquí lo importante, ¿cuál es el principio que estamos estudiando ahorita y analizando? Escuchar con ¿qué te ha dicho Dios? En tu relación, ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo constantemente cuando vas a Él y le dices, Señor, háblame? Y dice el versículo 2, miren, Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? ¿Cuántos quieren días prolongados en su vida? Ahí está. Tenemos que escuchar con atención para obedecer los mandatos de Dios y nuestros días sean prolongados y se los enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a las generaciones que vienen atrás. Esta es una promesa de Dios. Y dice el 3, oye pues Israel, ahí está la palabra oír, escuchar con atención. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esto implica escuchar la palabra de Dios con atención para actuar. Vamos a otro ejemplo bíblico. Deuteronomio capítulo 4 versículo 1, por favor. Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. Dice así, ahora pues, oh Israel, oye, ¿qué significa oír? Escuchar con atención. Algunos están tan atentos que ya hasta se durmieron. Ay, pastor, le estoy mirando para adentro.
Bueno, está bien, es respetable. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, ¿qué? Os da. Entonces, cuando Jesús, regreso a Mateo, cuando Jesús dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿cuáles palabras? Todas las que ya he mencionado en el Sermón del Monte. Y las hace, ahí entra otro principio que aplica a nosotros. Hacer tiene el sentido de actuar, de llevar a cabo o realizar una acción. Miren lo que Juan escribió en Juan 13:17, por favor. Juan 13:17. Dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados ¿qué? Sí, la palabra bienaventurado tiene el sentido de feliz, dichoso. Dice otro término, dice supremamente, sumamente favorecido por Dios. Eso significa. ¿Cuántos quieren ser favorecidos por Dios? Amén. Amén. Bueno, entonces si sabemos los mandamientos y los estatutos de Dios y los hacemos, seremos bendecidos, seremos bienaventurados, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Dios nos quiere bendecir, amados hermanos. Vamos a Juan 14:21, por favor. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, la palabra guardar tiene el sentido de obedecer. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré ¿en quién? ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas? Ok, ¿sabes qué nos está pidiendo? Esa es una promesa de que se va a manifestar en nosotros, ahí está la promesa, pero ¿cuál es la condicionante? Ahí viene la condicionante. Amén. Guardar los mandamientos. Esa es la condicionante que nos pide, obedecerlos. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en sus vidas? ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Aprender a obedecer. Pero para aprender a obedecer, ¿cuál es el otro principio primero antes de ese? Sí, hermanos, nos cuesta trabajo escuchar atentamente, y más los que no reconocemos que nos cuesta trabajo, aún más. ¿Sabes cómo se empieza esto? Reconociendo, Señor, me está costando trabajo escucharte con atención. A veces no logro escuchar correctamente porque me confundo. Hay voces, mira, te voy a decir, está la voz del diablo, está tu propia voz y está la voz de Dios. ¿A qué voz estamos escuchando? Cuando es domingo y que hay que ir a la congregación, al instituto bíblico. Pero el pastor nos dijo que desde las 8:30 a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Seguros, Y entonces de repente ya llega el domingo y mejor llego al instituto bíblico a la oración, ya no, otro ratito. ¿A qué voz estás escuchando? ¿A quién? A la de la carne, ¿sí o no? A tu carnal, así, a esta carnuchiris. Pues sí, nada más quiere estar ahí en la camita, ¿no? Pero a veces de repente te dices, no, mejor lo escucho por Facebook. Además, el pastor va a predicar de los 2 cimientos, ya lo he leído. Ya me lo sé. ¿Qué voz estás escuchando? Te lleva a pensar que ya eres algo y te hace sentir que ya eres algo, y eso es orgullo, ¿sí o no? ¿Ya ven cómo? Pero cuando tienes una relación, sí, se me está costando trabajo levantarme temprano, pero para allá. Aunque hoy llegue tarde, pero voy, Señor, voy, y dentro de 8 días me voy a esforzar para llegar temprano, Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿se dan cuenta cómo tenemos que aprender
esto nos va a ayudar a que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Juan 15:10, miren. Juan capítulo 15, versículo 10. Es que la realidad es que muchos batallamos con la pereza, de verdad. El que ya está autodisciplinado en eso, bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero hay quienes todavía les cuesta trabajo llevar diario una vida de comunión con el Señor, de oración y de la palabra. Pero Dios te va a ayudar si tú empiezas primero reconociendo, Señor, necesito tu ayuda. Juan 15:10. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, Santiago dice algo. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. ¿Es bueno que diario escuches la palabra de Dios, sí o no? Sí. Y si no lo hacemos, ya no dijeron amén. Eso se llama pecado de negligencia. Somos y por la pereza. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Sabes que esa es una de las estrategias del enemigo bien tremenda? Del enemigo de tu carne. ¿Quién es tu peor enemigo primeramente? Tu propia carne. Dile que está ahí. Tu propia carne es tu enemigo. Dile que está a tu lado. Ahí te hablan, carne. Entonces, llevamos dos principios en este texto: escuchar con atención y actuar, hacer. Se va a dar, por ende se va a dar. Cuando tú escuchas con atención, se va a dar solito tu actuar. Es como cuando la plantita le siembras la semilla y le echas agua. ¿Cuándo han visto una planta o una semilla que puje para dar fruto? Pues nunca. Nada más le echas agua y solita va a empezar a qué. Échate agua espiritual. Llénate de la palabra. Escúchala con atención y solita va a salir la ¿qué? La obediencia. Y si en algún momento te llegas a equivocar, ahí está la palabra. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. ¿Delante de quién? Dios no te está condenando, al contrario. Dios sabe que en algún momento podemos llegar a pecar, pero ¿qué está esperando de nosotros? Un corazón arrepentido, decir, ya Señor, ya no quiero seguir así, mejor como tú mandas. Ayúdame a escucharte con atención y a hacer las cosas que tú me estás pidiendo. Regreso a Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahora miren, le compararé a un hombre ¿qué? A un hombre prudente. Este verbo prudente habla de un hombre sabio, de buen juicio o de buen sentido común en asuntos prácticos. Tenemos que ver, escuchar las situaciones, cómo se deben de resolver cuando vienen a nuestra vida. ¿Se acuerdan de Salomón? Miren, vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Él fue un hombre muy prudente. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y de ahí en adelante. Fíjense, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras y yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy ¿qué?
Joven. Fíjate, está reconociendo su condición en la que se encontraba, ¿sí o no? Y ahí empieza la prudencia. Ahí empieza aquella persona que está aprendiendo a ser sabia y de buen juicio y con sentido común. Reconozco que no todo lo sé. Reconozco que a veces puedo tener actitudes que a lo mejor hacen que tenga una mala atención con una persona y luego tengo una buena atención con otra, lo reconozco. Pero ahí ahí empieza tu prudencia. Muchos piensan que a veces, Señor, dame prudencia, como si Dios tuviera una varita y ¡ting! Y ya te vuelve don prudente. No, Dios sí nos va a poner las circunstancias y las situaciones para que aprendamos a adquirir ¿qué? Prudencia. Cuando no sabes algo y no estás seguro de algo, bueno, oremos a Dios. Es lo que el Señor nos pide. Y el Señor nos va a guiar, nos va a dirigir. Entonces, ¿qué sucede? Pero reconocemos nosotros nuestra condición. Salomón la reconoció, dice, no sé cómo entrar ni salir, versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó, dice ahí, delante del Señor que Salomón pidiere ¿qué? Esto. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Saben? Nada de lo que tenemos materialmente nos vamos a llevar, nada. Yo les he comentado, lo único que sí nos vamos a llevar, fíjense bien, es la sabiduría que tú y yo aprendamos en esta tierra. Pastor, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento de Dios que tú tienes poniéndolo en. ¿Cómo se adquiere la sabiduría, pastor? A través de estudiar ¿qué? La palabra de Dios. Esa es una forma de adquirir la sabiduría. La sabiduría también se adquiere al paso de los años, a través de las experiencias. Esa es otra forma. Otra forma de adquirir la sabiduría, pidiendo consejo a los ancianos. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría. Son tres formas de adquirir la sabiduría. Pero la que más nos ayuda es la de conociendo las Escrituras. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? Yo sí, hermanos. Cada día anhelo más la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí? ¿Fue prudente Salomón? Sí o no. Reconoció su necesidad y pidió conforme a su necesidad. Pero no una necesidad material, una necesidad espiritual, amados hermanos. Y este ejemplo tenemos que seguir nosotros. Proverbios 11:12, por favor. Once, 12, por favor. El que es imprudente, se los voy a leer en otra versión. Miren, el que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar. Mi papá me decía de chiquito, porque a veces pues me equivocaba como todos cuando somos pequeños, ¿no? Tenemos errores, ¿no? Y en esa instrucción que nuestros padres nos dan, pues a la manera que ellos la han aprendido nos la transmiten. Y mi padre me decía, ponte listo, ponte abusado, hijo. Piensa antes de hacer las cosas. Y yo como que, ¿qué? No entendía. En aquel entonces no entendía. Pero ¿saben cuándo empecé a darme cuenta que estaba mal? Y poder entender, cuando constantemente cometía el mismo error. Y llegó un momento en que yo pensé y dije, ya no quiero que mi papá me esté
dice y dice y dice y dice las cosas. Ya quiero aprender. Y en ese momento fue cuando, pues gracias a Dios, como que volví en sí, ¿no? En esa parte. Y yo le dije, cuando mi papá me decía, mira, vas a ir a la tlapalería, te vas a tener unas tuercas de estas, unos tornillos de estos y uno de los otros, y unas abrazaderas de esto. Y yo, papá, ¿me permites anotarlo o me lo anotas de favor? Porque no quiero que se me olvide y después venga y por mi falta de atención, pues me vayas a llamar la atención. Y ya nada más agarraba a mi papá y decía, digo, no es su parte humana, ¿no? Pero bueno, me ayudaba. Entonces, qué importante es para nosotros pensar bien las cosas. Eso habla de prudencia. Sí, a veces nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. ¿Alguien aquí es perfecto? Pero eso no nos lleva a justificarnos tampoco, sino al contrario, nos lleva a darnos cuenta que somos de una humanidad frágil, débil, que podemos tropezar en algún momento, pero lo correcto que es pedir perdón, arreglar las cuentas, estar en paz y seguir adelante para aprender a ser prudentes. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Santiago 3:13, miren lo que dice. Hablando con respecto a la prudencia, dijimos que la prudencia no es una señora o alguien, ¿eh? Prudencia es el ser sabio, el hombre sabio, de buen juicio. Santiago 3:13, por favor. Dice así, hace una pregunta a Santiago. Este Santiago es el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Quién es sabio aquí y entendido entre nosotros? Está preguntándonos Santiago esta mañana. ¿Quién? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Pero si tienen celos amargos y contención en nuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura. Después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. ¿Cuántos necesitamos esta sabiduría? Amén. Sí, amados hermanos, sí lo necesitamos. Para tomar cualquier decisión en nuestra vida necesitamos la sabiduría de Dios. Miren, ya he habido momentos en que luego, Señor, ¿qué quieres que comamos? Porque la verdad, yo ni se me ocurre qué. Y ahí es donde reflexiono un poquito y empiezo a analizar, ¿no? Bueno, cómo está mi vida, cómo está mi salud, cómo la estoy cuidando, la estoy atendiendo. Y entonces, pues ya conforme a lo que vamos viendo el resultado de nuestra salud, dices, bueno, pues si ya estoy en sobrepeso, ¿qué necesito hacer? Bajarle al pan y a las tortillas, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Se ríen de nervios, ¿eh? Esa es sabiduría, ¿sí o no? Ay, pastor, no habrá otra forma de bajar de peso, no. Entonces, necesitamos nosotros aprender a ser prudentes, sabios. Y regreso a Mateo, miren lo que Jesús nos está hablando. Mateo 7:24. Aquel que oye, pues cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Y ahora toma una ilustración Jesús, ¿se dan cuenta? Que edificó su casa sobre la roca. La palabra edificar tiene el sentido de ser constructor, de levantar, de restaurar, de fortalecer, fíjense, de instruir. Eso significa edificar. Cuando nosotros vamos a construir nuestra vida, o la vamos a levantar o a restaurar, ¿cómo lo debemos de hacer? ¿O con qué lo debemos de hacer?
pongo un ejemplo más que haga. En nuestro caminar como creyentes, Dios va trabajando nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestros deseos. En ese caminar, Dios nos va a mostrar algún área de nuestra vida. Tal vez esté caída o tal vez esté débil. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Dejarla así o levantarla? ¿O restaurarla? ¿O fortalecerla? Necesitamos edificar esa área de nuestra vida. ¿Cuántos tienen problemas con las finanzas? ¿Cuántos son compradores impulsivos o compradoras impulsivas? Ay, ya viste, ay. El hermano trajo nuevas tazas. Otra, mi amor, por favor. Ya nos llevamos hace 15 días 2. Ay, sí, pero esta tiene otro diseño. Ay, pues, y ya no nada más con las tazas, ¿no? Y por todos lados. Ay, mi amor, ya viste, mira, los perritos. Ay, ya. Los están vendiendo, están baratos, mi amor. Cómprame uno. Ya se viene mi cumpleaños, adelántamelo. Híjole, y es parte de la obra, ¿no? De la naturaleza carnal, ¿no? Y te das cuenta que esa área de tu esposa está caída. Porque ya no nada más pasa con la tacita, ya no nada más con el perrito, sino con otras cosas también. ¿Qué necesita tu esposa? ¿Reedificar qué? ¿O edificar qué? Esa área de su vida. Ahora, tú como varón eres el responsable de instruir, de decirle, mira mi amor, siéntate, vamos a platicar. No tenemos necesidad de un perrito, ¿sí? Pues no, creo que no. ¿Tienes tazas para tomar café? Y todo, sí, mi amor, hasta tengo de más. Ah, bueno, ahí muere, le dejamos. Hay que reedificar. No es urgente eso. ¿Es necesario en algún momento? Sí, ya se suplió esa necesidad, tenemos lo que para que se requiere suplir esa necesidad, sí. ¿Urge otra cosa? Sí, tal vez mi salud. Ah, bueno, mejor atendamos tu salud. Y es ahí donde nosotros vamos a ser constructores de nuestra propia vida. Tú eres constructor de tu propia vida. ¿Cómo la estás construyendo? ¿Cómo la estás edificando? ¿La estás restaurando? ¿La estás levantando? ¿O dices, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues, la vida viene y va. De algo me he de morir. Así que buena construcción tienes, ¿no? O más bien dijéramos nosotros por ahí, qué buena construcción te avientas, ¿no? No nos vaya a pasar como lo de aquí. Estuvo tremendo. ¿De cuántos grados fue? 7.2. Y se dieron cuenta ya todo lo que ocasionó. Ahí les dan. Nomás les voy a regalar tantitas. ¿Saben por qué ocasionó tanto daño? No, también, eso es parte de la vida espiritual, ¿no? Pero de verdad, cuando en un país no hay normas de construcción, cuando venga es más, fue de 7 grados, han sido a veces más fuertes en otros países los terremotos y no han causado tanto daño, pero porque en esos países hay normas de construcción para levantar las casas, pero que cuando cada quien construye como se le da, dijéramos nosotros los mexicanos, su gana, cuando venga el terremoto, ¿qué crees? Se va a caer por no construir bien tu casa. En cualquier momento nos puede venir un terremoto en nuestra vida personal. ¿Cuántos se han enterado de casos de que dices,
es que se murió mi familiar, a lo mejor no del COVID, pero yo lo amaba tanto, y mi mamá también, y mi papá también lo amaban tanto, que también se murieron de tristeza, por no tener una casa bien que edificada en la roca, en los principios de la palabra de Dios. Yo lo he visto, hermanos, yo he visto cómo se muere el familiar y luego se muere el otro, pero de tristeza. Es que se murió de tristeza. Y yo dije, no, pues híjole, lo jaló todo el sentimiento, lo cimbró toda la situación. Ahora, Dios nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros vamos a construir algún área de nuestra vida que ya Dios nos mostró que está derribada, ¿cuántos tienen problemas con la lengua? Todos, todos, hermanos, todos. Aquí tenemos que aprender a dominar. No vayan a salir como, Señor, pon un cuchillo en mi garganta y espérate, no. Sí. Entonces, nosotros tenemos que edificar. Aún dice la Biblia, aún el necio cuando calla, pasa por sabio. No, mejor no digo nada. Oye, pero no hiciste el quehacer, mira, nada más, te la vives en la calle, tú nada más quieres vivir de a patrona y no sé qué. No, mejor ya. Señor, mejor voy contigo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento como matrimonio, que podamos edificar nuestro matrimonio en la palabra de Dios. Porque tu palabra dice, Jesús nos está hablando, que aquel que oye estas palabras y las hace, lo compararé como a un hombre prudente que edificó, que construyó, que levantó, que restauró. ¿Cuántos se dan cuenta que sus hijos necesitan en algún área de su vida ser restaurados? ¿Has escuchado hablar groserías a tu hijo o a tu hija? Atiéndelo luego, luego. ¿Has escuchado o te has dado cuenta que tu hijo o tu hija te ha mentido? Atiéndelo luego, luego. Restáuralo, construye su vida con la palabra de Dios. Es responsabilidad de nosotros los padres. Está construyendo la vida de los hijos. La palabra casa significa familia, hermanos, o morada. Y sirve como residencia ¿para qué? Para una o más personas. ¿Cómo estás construyendo tu casa, tu familia? Dios nos está mandando a construir, en este tiempo, a construir bien nuestra casa. Para que cuando venga el terremoto, el problema, no nos derribe. Dios nos quiere fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? Escuchando con atención y obediencia. ¿Y sabes cómo vamos a empezar a poner en práctica esto? Reconociendo primeramente que a veces hay áreas en nuestra vida que no estamos escuchando con atención y por consecuencia no estamos obedeciendo y nos volvemos hombres insensatos. Lo contrario es ser prudentes. Señor, perdóname. He actuado con insensatez. Ayúdame. La casa de Jehová, hermanos, está constituida por familias. ¿Sí se dan cuenta? Aquí estamos muchos que representan cada uno a una familia. Hubo un momento en el Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Ageo, que el pueblo de Israel se olvidó de edificar el templo de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a los corintios? Perdón, a los corintios, ¿verdad? Eran bien corintios también. No querían dar para la obra. No es nada personal, pero... Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué les dice? Hermanos, su cuerpo es templo ¿de quién? ¿Cómo lo están cuidando? Pura vitamina T, pastor. Tostadas, tortas, tacos, tlayudas, tamales.
2 soles. Para los que les guste el pozol. Que Dios nos ayude. ¿Cómo estamos construyendo la casa? Fíjate, hasta eso tenemos que construir en el área alimenticia este templo, que es este cuerpo, que es templo de ¿quién? ¿Cómo lo estamos construyendo? Ayuno y oración, pastor. Se van al otro extremo. ¿Sí me explico? Y al rato vienen las enfermedades. La palabra de Dios nos tiene que llevar a una madurez, a un equilibrio. Miren la orden que le dio a Ageo. Vayamos al libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1. Si está en la Biblia. Ageo 1:1. Ay, pastor, ¿dónde está ese libro? Que dice, mi Biblia no está, pastor. Ageo 1:1. ¿Ya están ahí? Ok, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién vino? A Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador ¿de quién? De la ciudad de Judá. Y también la palabra vino a Josué, hijo de Josadac. Josué era el sumo sacerdote, diciendo la palabra. Miren lo que decía la palabra. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para ustedes tiempo para... Perdón, dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Por qué les hace esa pregunta? Les voy a compartir el contexto de esto. Llega un momento en que Dios usa al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, para disciplinar a su pueblo Israel. ¿Por qué lo disciplinó? Porque el pueblo andaba de desobediente, se había vuelto idólatra. Idolatraba el WhatsApp, el Facebook, el carro, la casa, todo, la comida, todo andaba de idólatra. ¿Sí me entienden, verdad? Y entonces agarra y usa al rey Nabucodonosor para venir a destruir toda la ciudad de Jerusalén. La incendiaron, la quemaron, despejaron en ruinas la ciudad de Jerusalén y llevaron cautivo a todo el pueblo de Israel a Babilonia. Y es ahí donde empiezan los 70 años de cautiverio. Y entonces, ¿qué sucede? Se les hizo promesa de que después de 70 años iban a regresar a Jerusalén, pero no regresaron todos así de un solo golpe. Primero regresó una parte del pueblo, terminaron los 70 años allá de disciplina, y luego regresó una parte del pueblo. Esa parte del pueblo era el remanente. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí estaban, y de repente ellos, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, pues se emocionaron. Imagínate 70 años estar fuera de su ciudad. Ya, Señor, gracias, nos han regresado. Y empezaron a construir, pero sus propias casas. Y se olvidaron de construir la casa de ¿quién? De Dios. No te olvides de construir la casa del Señor. Tal vez estés construyendo tu propia casa por fuera, exterior. Ay, me hace falta otra plantita, mi amor, ¿me la compras? Construye la casa del Señor, que es este cuerpo, templo del Espíritu Santo. Para todo hay un tiempo, dice la Biblia. Yo tampoco te estoy diciendo que te des un tiempo para a lo mejor otras cositas, pero para todo hay un tiempo también para el Señor. Y Dios nos está hablando y nos está diciendo: construye tu casa. Y dice el versículo 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. Piensen bien lo que están haciendo. Piensen si están escuchando con atención y me están obedeciendo. Piensen a qué voz están escuchando. Eso es lo que nos está diciendo. Sembráis mucho y recogéis ¿qué? Poco. Sí, porque siembras donde no da fruto. ¿Sabes que hasta para sembrar
tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que siembre? Tú dime, Señor, tú eres sabio. Siembra, te voy a decir dónde siembra. Siembra en las cosas de Dios. Ay, pastor, es que ya casi estoy por terminar de pagar mi casa de Morelos. Ay, ya la quiero ir a estrenar. Lo invito, pastor. No, muchas gracias. Tenemos que sembrar en las cosas espirituales. ¿De qué me sirve tener una casa lujosa en Morelos si mi casa interior está totalmente en problemas? Algunos Dios nos está sacudiendo. Ay, Señor, ayúdame. Ayúdame, me estás haciendo ver que no estoy haciendo las cosas correctamente, que medite bien cómo estoy haciendo las cosas. Porque no veo que avance, a pesar de todas las situaciones, como que siento que me he estancado. ¿Cuántos de repente como que se perciben en su vida que están como el carro atascado ahí en el lodo y no salen? Ya pasó un año, 2020, 2019 y sigo igual. Sigo echando rayos y centellas, nada más me dicen mi alma y pum, parezco mecha y pum, me prendo rápido. Y ahí es donde, ay, Señor, la verdad es que, siendo sincero, Señor, ya no quiero ser así, ayúdame. Ya estás meditando sobre tus caminos. Y dice el 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y él dice, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco, ¿qué? ¿A cuánto se les va el dinero como agua? Todavía no acaba la primera semana de la quincena y ya no hay. Se desinfló el globito. Está tremendo. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos, subir al monte, traer madera, reedificar la casa y pondré en ella mi. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se establezca en sus vidas? Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está como desierta. ¿Cómo está tu casa? Dile al que está a tu lado: ¿cómo está mi casa? ¿Cómo la ves? Tu vida, tu familia. Casa es familia. ¿Cómo ves mi familia? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar meditando. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia ¿qué? A su propia casa. Híjole, hermanos, miren, ¿saben que la obra de Dios necesita caminar? ¿Sí o no? ¿Y cuántos saben que esta casa se necesita reedificar? Necesitamos trabajar para levantar la obra. No es fácil, pero te voy a decir una cosa: va a valer la pena. Hace 4 años llegamos aquí, ya vamos a cumplir 4, ya en septiembre, gracias a Dios. Septiembre, octubre. ¿Octubre? Ajá. Fíjate, un mes más. Hace 4 años llegamos aquí. Aquí estábamos sentados. Aquí los reuní. Éramos como 10 personas. Los reuní, estábamos. Y les dije: vamos a empezar la obra con el Señor. El Señor nos ha mandado a Milpalta y vamos a trabajar. Y de repente a las tres reuniones que tuvimos aquí, no hombre, parecíamos pingüinos, bonatos. Llegó una hermanita a visitarnos de Morelos, dice: no, pastor, estaba hasta allá atrás, ya se quería ir, ya no aguantaba el frío, ¿no?
Y de repente, pues el Señor nos proveyó pues ese cuartito, ¿no? Estaba ocupado por unos hermanos ahí, y pues el Señor los mandó para el piso de arriba. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Y el Señor, pero también es una bendición porque ellos fueron sensibles también a la necesidad de la iglesia. Y qué hermoso, porque hasta ahí, miren, hasta ahorita ahí sigue, se le da clases a los jóvenes. Está el pedacito del cielo aquí en la tierra, que es la oficina del pastor. Para quien quiere ir al cielo, ahí le pasa tantísimo. Digo, es broma, ¿eh? Entonces, pero miren, vamos caminando, no hemos dejado de trabajar. Ustedes, los que empezaron aquí con nosotros, se han dado cuenta. Y los que Dios ha estado añadiendo, gracias a Dios, porque también yo sé que Dios nos ha traído con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, estamos en los planes de Dios, hermanos. Y Dios nos está pidiendo esta mañana que meditemos bien si vamos a trabajar en reedificar ya las casas externas o vamos a trabajar en reedificar nuestra casa externa. ¿Sabes que aquí se da enseñanza bíblica para que podamos reedificar nuestra casa interna? Y hay necesidades en la iglesia. Y todas esas necesidades se tienen que estar cubriendo con la ayuda de todos, con la ayuda principalmente de Dios, porque es Dios quien provee, amados hermanos. Pero necesitamos comprender un poquito que se requiere necesidad. O sea, sustento para suplir la necesidad, perdón. Y es aquí donde nosotros podemos experimentar que Dios está con nosotros. Yo sé, hace unos 2 meses, les voy a compartir algo, no es así como que presuncional. Yo me paraba aquí, yo decía, yo me acuerdo, cuando me paraba aquí, luego se me secaba la boca, pero bien tremendo. Y yo le dije una vez al Señor, pues provéenos para unas aguas, ¿no? Y yo me acordaba que cuando yo estaba en el instituto bíblico, yo veía a mis maestros y el Señor me ponía el querer como el hacer por su buena voluntad. Salía a la tienda y iba y le compraba una agüita o si traía para un Gatorade, pues al maestro. Y los maestros se quedaban así. Gracias, hermano. Sembré años atrás cuando yo estaba en el instituto y veía a mis maestros aquí parados. Y hoy yo estoy cosechando. Yo apenas hace 2 meses dije, Señor, provéenos. Gracias a Dios, miren, nos ha provisto. Dios tocó el corazón de una persona y trajo un paquete de botellitas de agua para los maestros que predicamos aquí. Y es una bendición. ¿Pero por qué? Porque esa persona está trabajando en reedificar su vida espiritual y sabe que es más bienaventurado dar. Y da de lo que tiene, de lo que Dios le da. Dios no te va a pedir más allá de lo que no tengas, de lo que Dios te da, de soportarme con otros, con el necesitado. Y Dios va a obrar. Y estamos reedificando la casa del Señor. Yo me doy cuenta, digo, estos hermanitos están trabajando en su vida espiritual. Cuando uno trabaja en su vida espiritual es uno más sensible. Hay algunos que están en la prueba, lo entiendo, ¿no? A lo mejor unos están ahorita en el desierto, en escasez, pero como luego les digo, síguele, vas por buen camino. Dios te va a bendecir. Si ahorita estás en un tiempo de escasez, gracias a Dios, porque está trabajando con tú y te va a llevar a madurar para que cuando te dé, no te le vayas de las manos con todo y el botín. Primera de Raúl, ¿no? Se jugó con todo y el botín. Amados hermanos, tenemos que construir muy bien el templo, ¿no? Entonces, Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel que meditaran bien en sus caminos. A muchos nos hace falta avivar nuestro espíritu, tener tiempos de adoración, de quebranto con Dios. El viernes los espero aquí, les hago la invitación a la velada de oración. Que el Señor nos toque y nos quebrante. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amados hermanos.
Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ahí está un principio que vimos ahorita en Mateo 7:24. ¿Qué hizo Zorobabel y Josué? Oyó. ¿Qué significa oír? Con atención. Y todo el resto del pueblo, ¿la voz de quién? De Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué dijo? Escúchame bien. Dios está con nosotros. Por su misericordia estamos aquí. ¿Y sabes qué nos está pidiendo? Que escuchemos con atención lo que nos está pidiendo para que nos enfoquemos a obedecer lo que Él nos pide. Dejemos ya de estar escuchando otras voces. Otros escuchan al Face, al WhatsApp, otros escuchan al compadre, a la comadre, a las noticias. Espérate, no está mal, pero discierne lo que estás escuchando. Si Él está diciendo que está con nosotros, Él lo está. Y dice el 14, y despertó Jehová el espíritu de ¿quién? Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y el espíritu de quién? Y vinieron y trabajaron ¿en dónde? El viernes fuimos a atender una necesidad hasta Santa Cruz, me llegó al Cuiztapalapa. Esas personas vienen aquí a los jueves al servicio. Es una señora ya grande, como de unos 70 años, y su hija, aquí viene. Y ya tienen casi 2 meses viniendo. Y me decían, pastor, nosotros pues, teníamos una casa allá de paz y estábamos con el apóstol tal. Y pues ahorita con lo de la pandemia, pues ya nos dejaron, ya ni nos están atendiendo y nada más nos pedían pues, las ofrendas. Y pues la verdad es que Dios nos ayudó y nos hizo ver que pues estábamos en una doctrina falsa. Con esto de la pandemia pudimos conectarnos en internet y escuchamos otros predicadores y pues ya aquí estamos. Y le digo, gracias a Dios, hermana, que el Señor les está alumbrando los ojos de su entendimiento. Y pues he platicado con mis vecinos, pastor, y pues ellos están en la disposición de escuchar lo que es la sana doctrina, porque no saben qué es la sana doctrina. Y yo dije, les voy a mandar a uno de los hermanos que van al instituto, porque está bien lejos. La verdad ya ni quiero. Tengo tantas cosas que hacer aquí en mi parte. No, hermanos, tuvimos que atender la necesidad. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque dice que vinieron y trabajaron. A la verdad, la mies es mucho y los obreros pocos. Es verdad. Cuando yo estaba sentado así como ustedes, años atrás, recibiendo la instrucción bíblica, yo escuchaba a los predicadores que decían, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo decía, si somos un montón. Sí, pero no todos quieren trabajar. Hace unos días me decía un hermano, no, pastor, así no es. A la verdad la mies es mucha y los obreros flojos. Yo mejor me quedé así, sí. Hay quienes no quieren trabajar. ¿Por qué? Si el estar en las cosas de Dios nos hace bien, si construir la casa de Jehová nos hace bien, si trabajar en la casa de Jehová nos hace bien, ¿por qué no queremos trabajar? ¿Qué es lo que nos ata? ¿O qué está pasando en tu vida para que no te metas de lleno con el Señor? Para que el Señor que haga despierte en ti su espíritu que ha hecho morar en ti, que te avive.
Avívame, oh Jehová. En la mañana orábamos y le decíamos, yo te busco, Señor, con todo mi corazón. De madrugada te buscaré y asimismo te bendeciré, Señor. Dios mío eres tú, le decía el salmista. Mi alma te anhela, mi carne tiene sed de ti, Señor. ¿Dónde estamos? Tenemos que reedificar la casa del Señor, tenemos que trabajar en la casa del Señor. Tenemos que... Esto es obedecer a Dios. Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de Él. Y Dios pueda sacar a esas almas de la esclavitud del pecado y traerlos a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiere usar tu vida. Y para que use tu vida, te necesita primero capacitar. Necesita darte instrucción, necesita enseñarte para que hagas las cosas como Él pide en su palabra. Necesita enseñarte a que aprendas a escuchar la voluntad de Dios y la obedezcas. Y para eso nos ha traído esta mañana, para que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Es cimiento sólido. Eso es una roca, cimiento sólido. Tu vida tiene que estar sobre un cimiento sólido. ¿Y saben qué simboliza eso? Fortaleza, hermanos. Es un lugar donde frecuentemente la gente se refugia del peligro. ¿Cómo nos sentimos cuando venimos aquí a la casa del Señor y el Señor nos llama desde las 9 de la mañana, desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde? ¿Y cómo nos sentimos cuando nos vamos? Sí. Decían unos hermanos, pastor, se va el tiempo bien rápido. La verdad. Y sí es cierto, porque nuestra vida la estamos construyendo sobre la. Dios es representado como la roca de Israel, hermanos, siendo la fortaleza y seguridad y liberación de su pueblo. Deuteronomio 32:3, por favor. Deuteronomio 32:3. Vamos avanzando. Ya ven que luego predico el Evangelio eterno. Dice así: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es ¿qué? Él es el cimiento sólido, hermanos, que nos da fortaleza, que nos da refugio, que es escudo alrededor de nosotros. Él es quien levanta nuestra cabeza. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Él es la roca eterna. Él es la roca de mi salvación. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y ¿qué? Recto. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Estamos viendo que Dios es representado como la roca de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice así: dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi ¿qué? Libertador. Dios es nuestra roca, fortaleza y nuestro libertador. Amén. A veces hay cosas que nos están estorbando para no hacer la voluntad de Dios. Miren, les voy a ilustrar este pasaje, así lo que les estoy diciendo. ¿Se acuerdan de Cedrac, Mesac y Abednego? ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? En el libro de Daniel, se llaman los amigos de Daniel. Y dice que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y que la tenían que adorar todos los de la ciudad, y el que no la adorara iba a ser echado ¿a dónde? Al horno de fuego. Y dice que los ataron porque no quisieron adorar, y les dijo: no sepa mi rey que así nos aviente al horno de fuego, no dejaremos de adorar nosotros a Jehová. Y si Jehová nos fuere a salvar, lo adoraremos, y si no nos salvara, aún así seguiremos adorándole. Y dice que los ataron y los aventaron al horno. Y cuando de repente se asomaron, y dice el rey: oigan, ¿no eran 3 los que metieron al horno? Sí, pues ahí se ven 4 y están danzando y con las manos ¿qué?
Sabes que Dios quiere desatarnos de muchas cosas que a veces todavía traemos, pero necesita a veces meternos al horno de qué. Pero quiero decirte, aún en la prueba y en la aflicción, ahí está Dios con nosotros. Nunca te dejará ni te desamparará, siempre te sustentará con la diestra de su mano. ¿Sabes por qué Dios permite a veces situaciones difíciles en nosotros? ¿Por qué? Porque quiere romper con muchos argumentos que traemos aquí mal aprendidos, hábitos y costumbres que nos estorban para poder verdaderamente caminar hacia adelante y madurar y conocer que Él es mi libertador. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dios te quiere libertar. Ábrete conmigo y dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Por eso es que el Señor Jesús habló sobre la importancia de construir sobre la roca, sobre cimientos sólidos. Ya no estés construyendo con lo que los demás te dicen, ¿no? Ayer estábamos platicando con un joven de aquí de la congregación y lo estamos ayudando a que construya sobre la roca. Estaba un poquito enfermo y le decía, te llevamos al médico. Miren, me pasó algo bien tremendo ayer, bien hermoso de parte de Dios. Yo nada más tenía 50 pesos y le digo, te llevamos al médico. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Tú me vas a proveer. Dentro de mí, Señor, tú me vas a proveer para esta necesidad de tu hijo. Es que hablamos con su mamá y dice, pues es que, mira, yo no puedo decidir por él, mejor ustedes pregúntenle a él. Y le digo, pues sí, el orden es preguntarle a él, que ya llevaba 2 días de la garganta con la infección. Y entonces, pues también queríamos descartar que no fuera la cuestión del virus. Y entonces le hablamos por videollamada y le digo, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo te sientes? No, pues no me siento muy bien, todavía siento esto y lo otro y así. Le digo, mira, yo considero que nos movamos en el orden. La Biblia dice que hagamos todo decentemente y con orden. ¿Estás enfermo? ¿Lo aceptas? Sí. Ya hiciste unos tratamientos ahí caseros, pero no ha habido mejoría. No. Ok. Entonces, el orden es el siguiente. La Biblia dice que Dios estableció autoridades en la tierra para nuestra ayuda. La autoridad nos protege y nos ayuda. ¿Y los médicos son autoridades, sí o no? Son autoridades médicas. Entonces le digo, el orden es el siguiente. Vamos al doctor. Y no se quedó callado nada más así. Y le digo, si es por dinero no te preocupes, Dios nos proveerá. Nosotros vemos cómo, pero hay que suplir tu necesidad, urge. No es de para mañana ni pasado mañana, urge. Porque ya llevaba 2 días así. Y entonces agarramos y le digo a mi esposa, oye, mi amor, ¿no tienes que me prestes? Ya hasta ahí, ya empecé mal. No. Y me dice mi esposa, no tengo. Y dije, ya entendí, Señor, que no es con ella, es contigo. Y agarro y saqué las tarjetas que tengo, de las cuentas del banco, que son de la iglesia. Y dije, Señor, yo me voy con los 50 pesos y tú nos ayudarás, Señor. Yo confío en ti, porque he visto la mano de Dios. Yo sé que Dios no nos deja. Y entonces ya llego al banco y todo. No, pues que me sale 200 pesos. Y Señor, gracias, ya proveyó el Señor, bendito Dios, en esta tarjeta. Pues con eso nos alcanzó para la consulta y para sus medicamentos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Ahora, no estoy haciendo énfasis en la parte del milagro, no. Pero estoy haciendo énfasis de que al joven lo llevamos a que aprendiera a tomar una decisión, a edificar su vida sobre los principios de orden de la palabra de quién. Dios. Qué tremendo. Si Dios nos dio la oportunidad de edificarlo y llevarlo adelante, hay que ayudarlo a que construya su vida. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de edificar nuestra vida, nuestra familia, y necesitamos hacerlo con un cimiento sólido, que es la palabra de quién. Y eso nos ayudará, hermanos, cuando vengan situaciones difíciles y nuestra vida no va a ¿qué? A caer. Vámonos avanzando. Mateo 7:25.
Apenas el primer versículo. Gracias. Mateo 7:26. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre. El énfasis recae, fíjense bien, no en la manera de construir, no está el énfasis, sino en dónde estaba fundada la casa. Los cimientos y la roca. Sobre la roca. El énfasis recae en los cimientos. ¿En dónde estás cimentando tu mente, tus deseos, tus acciones? ¿En dónde? ¿En la palabra o en ti mismo o en lo que dicen los demás? ¿26 dice así? Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre. La palabra insensato que está utilizando aquí Jesús es para referirse a una persona que muestra imprudencia e inmadurez en actos tontos y necios. Repito, es una persona que muestra imprudencia e inmadurez con actos tontos y necios. Jeremías 4:22, por favor. Dice, porque mi pueblo es que necio. Y va a describir por qué es necio el pueblo. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Sabes qué dice uno de los textos? En la Biblia también dice el necio en su corazón, no hay ¿qué? No hay Dios. No hay Dios. Así lo dice el necio en su corazón. Y por ahí tengo no es amigo, es un conocido. Ayer estaba platicando con él y lo vi ahí en la calle y le digo a la persona que andaba conmigo, le digo, vente, vamos a predicarle el evangelio a este. Pero ponte abusado, porque no se vaya a levantar el asunto. Y ya dice, bueno, está bien. Y anda con dos perros ahí, siempre trae sus guaruras. Entonces le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, padrino. Padrino, ¿dónde traigo la doble A? ¿No? Entonces agarré y le digo, ¿cómo te ha ido? Dice, bien, aquí estamos. Dice, oye, fíjate que he estado pensando en invitarte. Y le digo, ¿a dónde? Y me dice, allá a la de San Juditas, allá dan cada 8 días barbacoa. Y le digo, no, pero mira, ¿sabes qué? Tú necesitas no tanto ir allá con San Juditas, tú necesitas a Dios. ¿Dios quién es Dios? Dice el necio en su corazón, ¿no hay qué? No hay Dios. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces, el pueblo fue necio, no conocieron a Jehová. ¿Sabes que el dejar de conocer la palabra de Dios, el conocer a Dios en su palabra, nos vuelve necios? Nos endurece el corazón, el entendimiento. Y dice, miren lo que dice, es cómo se expresa Dios del pueblo suyo. Son hijos, ¿qué? Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, ¿qué dice? Que Dios nos ayude a identificar que tal vez en algún área de nuestra vida, miren, vamos a dejar las áreas de nuestro corazón, tal vez haya necesidad, pero no se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, sino en algunas. Pero ahí está en el corazón la necesidad. ¿A qué necesitamos? Señor, perdóname. Es pecado ser necios, perdóname. Te vas a tomar el tratamiento médico así como se te está pidiendo. Es que es mucho, doctor. Si no, no te vas a sanar. Ay, doctor. Bueno, sí está bien. Y vas y lo compras y nada más compras la mitad del tratamiento. ¿Cómo estamos actuando?
Pasan 15 días. ¿Cómo estás? Pues como que no la veo llegar. Ya pasaron 15 días y sigo con la misma situación. ¿Por qué? ¿Ya te tomaste el tratamiento? ¿Ya todo? No. Pero ya ahí voy. ¿A dónde vas? Pues otra vez al doctor para que me dé otro tratamiento. Solamente vas a ir. Mateo 7:27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Es lo que nos está dejando ver en esta parte de la escritura del Sermón del Monte. La persona que oye estas palabras de Jesús y no las pone por obra, es como un hombre inmaduro, tonto, imprudente, que construye su vida sobre la arena. Construir la vida sobre la arena es principios humanos. ¿Sí me explico? Miren, el mundo está replegado de que te quieren impregnar que tengas una identidad como la del mundo. ¿A cuántos les gusta Michael Jordan? Bueno, a mí sí me gustaba Michael Jordan, cómo jugaba. Y yo quería ser como Michael Jordan. ¿Y qué estaba haciendo el mundo? Impregnándome eso para que construyera mi vida sobre la arena. Y pues ya cuando vi que dije, no, pues a la NBA no, más bien a la Nivea. Ni vean cómo juega, porque juega bien mal. La verdad, no, en la sexualidad, ¿cómo está el mundo? Te quieren impregnar a los jóvenes, ya les están regalando desde que vayan a entrar a las escuelas los preservativos. Yo la última vez antes de la pandemia que estaba trabajando en el bachiller, hasta hacen su muestra de ahí de la sexualidad en la explanada de los colegios, ahí de la SEP. Y les regalan los preservativos. Te quieren impregnar una identidad. Eres libre de escoger tu género. Si no te gusta él, puede ser ella. Y es ahí donde entonces empiezas a fundamentar tu vida sobre la arena. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué sucede? Que este hombre que edifica su casa sobre la arena no podrá resistir frente a las tormentas de la adversidad. Cuando descendió la lluvia y soplaron los vientos, cuando vinieron las situaciones difíciles, los problemas y eso, ¿qué sucede? Su vida como está, caída, porque no tiene una base sólida, no la tiene. ¿Saben qué es lo que genera eso? Confusión. Y la confusión, inseguridad, miedos, dudas, desconfianzas, no sabes qué hacer. Cuando tu vida no la fundamentas sobre la roca, sino sobre la arena. Concluimos con esto y con esto voy terminando. Si una persona vive según los principios del Sermón del Monte, el mundo le llama insensato. Así te llama el mundo. Cuando tú decides establecer principios de orden de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y aplicarlos, el mundo va a decir, ¡ay, sí, muy santo! O van a pasar y te van a gritar, ¡ahí adoran al diablo! Así pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús le llama prudente. Así nos llama Jesús cuando nosotros empezamos a trabajar en construir nuestra vida sobre la palabra. El mundo considera que un hombre prudente es alguien que vive por vista, que vive para el presente y que vive para sí mismo. Eso considera el mundo.
A tal persona Jesús lo califica como insensato. Es legítimo emplear a los dos edificadores en esta enseñanza, al prudente y al insensato. El prudente pone toda su confianza en la roca que es Cristo Jesús, como Señor y Salvador. Y el insensato, fíjense bien, rehúsa arrepentirse y rechaza a Jesús como su única esperanza de salvación. ¿Cómo estamos actuando? ¿Como el prudente o como el insensato? Tú decides esta tarde darle la respuesta a Dios. Él nos quiere hacer libres de tantas imprudencias que traemos todavía. Pero necesitamos empezar a ser prudentes hablando la verdad con ellos. ¿Sabes qué? Todavía se me va. Lo reconozco. Y necesito tu ayuda, Señor. Por eso me acerco a ti confiadamente para que tú tengas misericordia de mí. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta tarde ya, por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar en tu presencia. Nos has hablado, Señor, de ser prudentes o insensatos. Queremos reconocer nuestra imprudencia, nuestra insensatez, Señor, en muchas actitudes de nuestra vida que hemos cometido y nos han llevado a pecar contra ti. Perdónanos, hemos dejado de reconstruir el templo, esta vida, Señor, que tú nos has prestado, que es tu casa, Señor. Ayúdanos a aprender a escuchar con atención tu palabra para poder obedecerla. Si no hemos obedecido en algunas áreas de nuestra vida, Señor, es porque no estamos escuchando con atención tu palabra. Hoy me arrepiento en el nombre de tu Hijo Jesucristo de toda desobediencia, Señor, de toda mala actitud de mi corazón necia, tonta, Señor, que he manifestado. Perdóname. No quiero pasar por alto, Señor, tu palabra. No quiero ser un oidor olvidadizo, sino quiero aprender a ser un hacedor de tu palabra. Necesito tu ayuda, Señor Jesús. En mi desobediencia he contristado a tu Espíritu Santo y lo he apagado. Perdóname, me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados en esta tarde, Señor. Yo no me quiero ir de este lugar sin ponerme a cuentas bien contigo. Y abro mi corazón para decirte la verdad. Te necesito. Necesito tu ayuda, Padre. Necesito tu ayuda, Señor Jesucristo. Perdóname todos mis pecados, Señor, que he cometido por mi imprudencia, mi insensatez, mi necedad. Perdóname, Dios. Oh Dios de mi salvación. Yo te busco en esta tarde con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi ser, Padre. Bluetooth mode. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para pedirte que tengas misericordia de mí. Apiádate de mí, Señor, por misericordia.
Lávame más y más de toda maldad y límpiame de todo pecado. Porque yo he pecado contra ti, Señor. Pero también creo en tu palabra, Señor, que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y creo que la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Gracias por tu perdón a mi vida, Señor. De hoy en adelante te pido que me ayudes a construir mi vida sobre tu palabra. Que yo pueda echar buenos cimientos de tu palabra en mi mente y en mi corazón, para que en el tiempo de tu buena voluntad produzcan fruto. Fruto que permanezca y que perdure para siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Yo recibo tu misericordia, tu perdón, tu amor, Señor, tu justicia, tu presencia, Señor, en mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres mi libertador. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres mi fortaleza. Tú eres quien levanta mi cabeza, Señor. De ti depende mi vida y toda mi familia. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida. Todo mi ser en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso.